Comenzamos el tercer vídeo dedicado a la práctica del método estructural dinámico. En el primer vídeo, y tras la introducción, comenzamos el estudio metódico expresando claramente el problema de partida, formulando la pregunta que se querría resolver y de acuerdo con ello fijando el objeto de estudio. Por último, encuadramos el objeto en la estructura de sus ámbitos mayor, medio y menor. En el segundo vídeo comenzamos el triple análisis de la dinámica, estudiando el proceso y la relación. En el proceso fijamos la franja temporal que nos interesa. Establecimos los momentos de surgimiento y final del ciclo del objeto, y luego las etapas intermedias hasta poder componer su historia y estimar sus tendencias futuras. En este proceso seleccionamos el momento en que vamos a estudiar su relación y su compositiva. También hablamos de la relación de nuestro objeto de estudio con otros del mismo ámbito. Hicimos una lista extensa que luego redujimos a una escala de 5 posiciones que ordenamos en el esquema de una mandorla. Esto nos permitió visualizar claramente la polaridad y demás relaciones, de acuerdo con el criterio de lo que ayuda o se opone al interés. Como somos optimistas, esperamos que hayáis podido seguir con facilidad estas explicaciones tan claras que hemos hecho, aunque existe la posibilidad de que haga falta algún repasito de lo anterior. La práctica del método ayuda a adquirir hábitos de pensar ordenado, pero también a mirar la vida de una forma más crítica y lúcida. Es el momento de estudiar la composición del objeto de estudio que se ocupa del mini proceso de transformación interna que le da vida o movilidad. Como hicimos en la relación, primero elaboramos una lista extensa de todos los fenómenos incluidos en el objeto de acuerdo con el interés dado. Luego, en base a factores comunes, reduciremos la lista a 6 categorías o posiciones según un criterio de cualidad, o dicho de otro modo, de lo más material o corpóreo a lo más sutil. Por ejemplo, si fuera música, el objeto de estudio, iría de las notas graves a las agudas. Si fueran colores, de los oscuros a los claros. En el cuerpo humano, iría de las actividades vegetativas a las intelectuales. Situaremos las 6 posiciones en 3 pares, alrededor de un círculo que admite 9 posiciones. Entre los 3 pares, en las puntas del triángulo, se colocan las entradas de elementos desde el medio externo del objeto que influyen dinamizando la transformación interna de los elementos compositivos. Esto lo hacemos así porque el método considera que una estructura no se desarrolla aislada, sino que sus transformaciones internas se dan en relación con su medio. No es como la visión aristotélica de potencia y acto, que considera al objeto aisladamente. Por ejemplo, si estudiamos la transformación interna de los elementos del cuerpo humano, debemos tomar en cuenta la entrada de aportes externos en la alimentación, la respiración y las impresiones sensoriales. Dicho a grosso modo, eso permite la transformación interna de manera que uno comienza digiriendo un cocido y termina haciendo arte o estudios metódicos. Vamos a ver si un ejemplo nos ayuda a comprender cómo funciona el esquema de la composición. En esta ocasión queremos estudiar los elementos necesarios para la producción de un vídeo orientado a la difusión. Partimos de lo más básico, que es que hay un soporte material de cámaras, micros, etc. y un equipo humano que va a realizar diferentes funciones. Este equipo humano, equipado con sus aparatos, graba vídeos, entrevistas o busca imágenes de archivo que nutren la producción desde el medio exterior al objeto de estudio. Luego ordenamos las tomas brutas de acuerdo con la historia que cuenta el guión y en el montaje compaginamos vídeos, títulos y sonidos. También desde fuera del proceso de producción del vídeo llegan los gustos, las modas, los modelos o lenguajes de la época y es necesario adaptarse a ellos si se quiere que el producto final alcance cierta difusión. En las posiciones superiores de la escala ponemos los elementos más sutiles de la producción, que llamamos el mensaje y el estilo. En la posición 9, el vídeo entra en diálogo con el público, que es lo que da un sentido último al trabajo,
Pero también el público manifiesta sus opiniones, su gusto o rechazo e incluso da nuevas ideas, y eso se tiene en cuenta en la siguiente producción. Hemos partido de unas imágenes diferenciadas. Las hemos relacionado montándolas de acuerdo con un guión y obtenemos el vídeo final, que es una síntesis de un mensaje que comunica con el público. Es una máquina de transformación en la que entran imágenes brutas y salen vídeos elaborados para su difusión. Con esto hemos terminado el estudio del proceso, la relación y la composición, y estamos en condiciones de abordar la etapa final. Se puede ver el método como un conjunto de análisis y síntesis. En diferentes momentos, el estudio nos obliga a rellenar huecos en nuestro conocimiento del objeto y también a preguntarnos cosas en las que no habíamos reparado. Tal vez tengamos una visión más equilibrada del objeto porque posiblemente antes conocíamos muy bien su compositiva, pero no nos habíamos preguntado por su historia, o al revés. Sabíamos de su pasado y composición, pero no nos habíamos preguntado cómo los elementos con los que convivía influían en su comportamiento, o cómo podría ser su futuro por el camino que lleva. Así vamos acumulando nuevos datos y relaciones que van cambiando nuestra comprensión sobre el asunto. Y ahora se trata de integrar todos estos puntos de vista sobre el objeto para completar una especie de visión tridimensional completando todos sus aspectos. Para ello comenzaremos por hacer una descripción extensa de todos los pasos dados. Lo tenemos que hacer como si explicáramos a alguien ajeno al estudio todo lo que hemos hecho. Una vez realizada la descripción extensa, la resumimos. Es menos extenso, pero sin perder nada importante y sin perder la secuencia y sentido de la descripción. Para saber si algo es importante o no, lo quitamos y observamos si el relato sigue siendo inteligible o sin saltos. Este repaso y puesta en orden de todos los pasos y aspectos del estudio nos pone en condiciones de hacer una síntesis. La síntesis es la composición de un todo por la reunión de las partes. Esta síntesis no es parcial, como las anteriores de cada paso, sino que da cuenta de todo el objeto. No es un resumen del resumen, sino una visión nueva del objeto que posee más claridad y evidencia, posee encaje. Ahora nos podemos olvidar de los pasos dados e intentar una nueva descripción del objeto desde una nueva comprensión. En la síntesis hay un trabajo de elaboración que se puede expresar en un escrito, en una frase, una palabra, un gráfico. Lo significativo es que refleja una nueva comprensión totalizadora del objeto. Realizada la síntesis, estamos en condiciones de llegar a una conclusión que será la respuesta a la pregunta original del principio. La nueva visión que hemos obtenido debe expresarse en una respuesta coherente a la pregunta, es decir, una verdadera respuesta que sea útil para nosotros y para otros. Si queremos compartir nuestro estudio con otras personas, habrá que darle forma en una especie de informe. Pero tal vez lo que queramos es transmitir nuestros descubrimientos sobre el tema. En ese caso, no necesitamos detallar todos los pasos que son como el andamiaje de la construcción. La expresión de la nueva visión se puede comunicar de diferentes maneras. Puede ser un escrito técnico o algo más literario, un cuento o un vídeo, por ejemplo. El método es una herramienta de transformación personal y del mundo que nos rodea. Si nuestras conclusiones son claras y tomamos decisiones de acuerdo a ellas, se va a traducir en una mayor convicción y una actitud más resuelta. Por ejemplo, si logro tener las ideas claras sobre algo que me importa, mi comportamiento también va a dejar de ser confuso o con idas y venidas en direcciones opuestas. Tal vez abandonemos caminos que hemos comprendido que no van a ningún sitio o que realimentan el problema. El método aspira a un pensamiento original, creativo y vital. Posiblemente estemos en situación de comunicar una solución nueva y coherente que hasta ahora no existía frente a un problema. Y con esto terminamos el tercer vídeo dedicado al método estructural dinámico y las recomendaciones para su uso práctico. En el siguiente vídeo vamos a estudiar el fundamento del método, el cómo se basa en la descripción de la misma experiencia del pensar.
También cómo el contacto con los registros del pensar nos orienta para hacerlo mejor y a desarrollar una sensibilidad interna hacia la coherencia y la belleza.